Muy buenas noches, amados hermanos. Es un gusto el poder estar con ustedes nuevamente en esta noche para la clase del día de hoy. Me gustaría entregar este tiempo en las manos del Señor para que su Espíritu Santo pueda estar con nosotros y guiarnos. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad
Gracias porque tú estás con nosotros todo el tiempo. Has prometido, Señor, estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Señor, nosotros reconocemos nuestra necesidad de ti. Reconocemos, Señor, que necesitamos de tu guía, de tu mano para poder llegar al lugar que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, permite que lo que estamos aprendiendo en estas clases lo podamos llevar a cabo para que podamos llegar a ser victoriosos de ese grupo de vencedores que tú estás buscando y que anhelamos cada uno de nosotros llegar a serlo. Gracias te damos, Señor, por este tiempo y lo ponemos en tus manos, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, estamos en nuestras clases estudiando este libro de Guerra Espiritual de Pastor Norman Holmes. Hemos ya cubierto gran parte del libro, estamos en la última parte ya. Empezamos viendo cómo estamos en una guerra. Necesitamos nosotros estar conscientes que estamos en una guerra espiritual. Como segundo lugar vimos que hay niveles de autoridad en las regiones celestes, principados, hay potestades. Y una vez que vimos que estamos en una guerra, que hay niveles espirituales, nosotros vimos la necesidad de tener muros de salvación en nuestras vidas para poder ser protegidos en esta guerra, ¿verdad? En una guerra es muy importante que tengamos protección. La protección es muy importante. Pero también vimos algunas claves para que nosotros podamos llevar una vida y caminar una vida victoriosa en el Señor. Y hemos pasado las últimas clases estudiando estas claves para la victoria. Hoy vamos a entrar a un segmento nuevo y es cómo nosotros debemos de vestirnos o de estar preparados para estas guerras que enfrentamos en nuestras vidas todos los días. Y vamos a estar hablando sobre la armadura de Dios, la armadura de Dios. Me gustaría enfatizar, hermanos, que lo vamos a leer más adelante, pero quiero enfatizar el hecho de que la armadura se nos da para usarla. No se nos da o no se nos comparte para que sepamos que existe, sino se nos comparte para que la usemos. Me gustaría empezar leyendo el pasaje donde encontramos la armadura de Dios. Y esta está en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18, donde dice: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Insisto, el versículo 11 dice: vestíos de toda la armadura. Versículo 12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es interesante que el apóstol Pablo termina, o cuando termina de hablar de la armadura de Dios, de la armadura del creyente, que todo creyente debería de tener, él termina diciendo en el versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica del Espíritu Santo, y velando, es decir, estando al tanto, estando siempre listos. Miren, yo no sé quién de ustedes algún día ha tenido un arma, ya sea una espada o cualquier tipo de arma. Siempre hay que estarle dando mantenimiento. Siempre, si alguien tiene un rifle, una pistola, siempre tiene que estar fijándose que funcione bien, lubricándola,
limpiándola. ¿Por qué? Porque cuando se necesita debe de estar al 100%. Ahora, nosotros, hermanos, no tenemos lucha contra sangre y carne como ya hemos estudiado, sino estamos luchando contra principados, contra huestes espirituales de maldad. Y como el día domingo compartí también, nosotros, una de las dificultades más grandes de nuestra lucha es que nos enfrentamos a un enemigo invisible. ¿Y cómo vamos a enfrentar a un enemigo invisible? Con una armadura invisible. Tal vez a nuestros ojos no la podemos ver, pero es una armadura que espiritualmente tenemos en nuestras vidas. Ahora, el apóstol Pablo, hermanos, dio varias instrucciones, como ya leímos, sobre cómo prepararnos para esta guerra espiritual. Y déjame decirte, él tuvo muchos años para pensar en este tema, ya que a menudo se encontraba en prisión. Y cuando está escribiendo la carta a los Efesios, él está prisionero en Roma, encadenado a unos soldados. Y en este tiempo es que Dios, hermanos, le dio sabiduría para poder escribir esta carta a los Efesios y que nos diera todo lo que necesitamos para poder estar listos, para poder luchar, para poder también defendernos. Si pusieron atención en la armadura, si nos cubre la cabeza, nos cubre el pecho, el tórax, pero también tenemos un escudo, ahora también tenemos una espada. Y nosotros necesitamos, como leímos en el versículo 11, toda la armadura. Dos veces el apóstol Pablo, si pusimos atención en estos versículos, él menciona que tenemos que tener toda la armadura. Y vamos a ir estudiando esta armadura en esta clase, empezando el día de hoy, y tal vez dos o tres más. Y vamos a ver cómo en nuestras vidas, cómo nosotros podemos tener esas armaduras, por qué las necesitamos. Y hermanos, necesitamos entender esto porque hay algunas iglesias o algunos hermanos que sugieren que nosotros debemos luchar en las batallas de Dios con armas y tácticas naturales. De hecho, eh, hay una película aún de un misionero que se fue al África y puso orfanatos y él se puso y juntó un ejército para defender a sus niños y después necesitaba armas, etcétera. Y nosotros tenemos que entender, hermanos, que nosotros no vamos a hacer eso aquí. Nuestras batallas que tenemos que librar son espirituales, no son terrenales. Y me gustaría leer un versículo que el apóstol Pablo nos da en 2 Corintios capítulo 10, versículo 4. Dice, las armaduras con que luchamos no son del mundo, no son del mundo. Esta es la nueva traducción viviente. Es decir, el reino de Dios no se defiende con armas naturales y con batallas. El Señor Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 36, y aquí estamos en la nueva versión internacional, dice, mi reino no es de este mundo, contestó Jesús, si lo fuera, mis propios guardias pelearían. ¿Se recuerdan también el pasaje cuando él está en el huerto del Getsemaní y él dice, lo están apresando en el Monte de los Olivos y él dice, no, le dice a Pedro, ¿no crees que yo podría llamar una legión de ángeles y ser librado de esto? Pero mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fueran, mis propios guardias o mis propios ángeles pelearían. Así que hermanos, una vez esto es algo que yo creo que tiene que quedar bien grabado en nuestros corazones, porque cuando nosotros enfrentamos problemas en nuestras vidas, situaciones, siempre nuestra mente va a tender a irse a este mundo terrenal. Es que mi problema es con fulanito de tal o con esta situación. Y nosotros tenemos que entender que nuestra guerra no es en este mundo. Nuestra guerra es en las regiones celestes. Alguna vez he compartido y quiero repetir en esta ocasión. Cuando el Señor Jesús nos enseña a orar, Él dice que se hagan las cosas como en el cielo, así en la tierra. Si yo quiero ganar una guerra, la tengo que ganar en el cielo para que yo la pueda ganar aquí en la tierra. Entonces, ¿qué armadura? ¿Cuál es la armadura de Dios que Pablo dijo que necesitamos como creyentes? Bueno, como ya hemos mencionado, primero el apóstol Pablo señala que necesitamos toda
la armadura. Y voy a insistir en eso en varias ocasiones. En cualquier batalla, hermanos, el enemigo va a buscar los puntos débiles en nuestras vidas o en las defensas de los oponentes. Y el detalle es que si nos falta, aunque sea una pieza de la armadura, nosotros estamos expuestos en esa parte que nos falte. Y el enemigo va a poder atacar allí y derrotarnos. Recuerden, el enemigo no necesita buscar nuestras áreas más fuertes o más protegidas. Él va a buscar una rendijita, una parte de la armadura que no tengamos para que él pueda atacar. Habiendo dicho esto, entonces, si nos falta, hermanos, una pieza, si nos falta algo de la armadura, podemos ser blancos del enemigo. Pero cuando estamos protegidos por toda la armadura, entonces es cuando podemos experimentar victorias constantes en nuestras batallas. Yo no sé ustedes, pero en nuestra vida como cristiano hay veces que sentimos que no avanzamos, que no podemos, que tenemos una derrota tras derrota, áreas en nuestra vida que vemos que no podemos vencer. Y tal vez sea porque aún hay parte de esta armadura que no estamos tomando y no la estamos utilizando como es debido. Así que vamos a estar, como he mencionado, hermanos, estudiando cada una de estas partes. Pero antes, ¿por qué necesitamos tener toda la armadura del Señor? El apóstol Pablo nos lo dijo en el pasaje de Efesios que leímos, para estar listos para resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, ¿cuál todo? Bueno, parte de eso escuchamos el día domingo, pero vamos a también estar estudiando parte de eso en este curso, estar firmes. Es decir, hermano, estamos en una guerra. Y cuando la guerra termine y todo el polvo de la guerra se aquiete, nosotros vamos a haber permanecido firmes, habiendo ganado esa guerra. Ahora, puede decirse que algunos de estos días malos es cuando los poderes de Satanás están a la ofensiva en nuestras vidas. Y nosotros necesitamos recordar que cuando nuestro Señor Jesucristo dijo que las puertas del infierno no iban a prevalecer con la iglesia, no necesariamente se refería al final, sino se refiere en cada día, hermanos, cada día. Las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia del Señor que está usando las cosas que Dios nos ha dejado, que tiene puesta su armadura. Entonces, hermanos, estamos en guerra. Así iniciamos este curso, estamos en guerra. Ahora, en los días bíblicos, si ustedes recuerdan, las puertas también eran usadas para platicar, para llegar a arreglar negociaciones, para cerrar tratos, pero también ahí se juntaban los reyes y los gobernantes para planear sus estrategias de guerra y enviar a ejércitos a la batalla. Entonces, si nosotros queremos seguir adelante y atar el poder de Satanás mientras rescatamos a los cautivos, nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestros hermanos, necesitamos estar preparados para los días malos cuando Satanás hará que sus fuerzas marchen y ataquen al pueblo de Dios. Por lo cual podemos decir que si estamos debidamente protegidos por toda, y de nuevo insisto, toda la armadura de Dios, podemos entonces estar seguros que incluso en el día malo, como mencioné hace un momento, cuando el polvo de la batalla se asiente, seremos nosotros los que quedemos en pie y en victoria. Esta era una frase de alguien muy querido mío, que decía, siempre que le preguntaban cómo está, y esta persona respondía de pie y en victoria. Esto es a lo que se refería el apóstol Pablo cuando decía o cuando dijo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Bien, vamos entonces a estudiar, hermanos, las partes de esta armadura. Cada una de ellas tiene un significado y cada una de ellas tiene algo que nosotros como cristianos tenemos que hacer. Y quiero insistir, necesitamos usar toda la armadura. Porque tal vez nosotros decimos, en esta área sí, de mi vida, esto sí lo tengo. Esta otra parte no la tengo. Bueno, hay que preocuparse por tener toda la armadura. Bien,
entremos a la primera parte de la armadura, el cinto de la verdad, el cinto de la verdad. La primera pieza de la armadura del cristiano que el apóstol Pablo está describiendo, él dijo, ceñid vuestros lomos con la verdad. La Nueva Versión Internacional dice, ceñidos con el cinturón de la verdad. Y hermanos, el cinturón en un soldado romano era un cinturón de cuero, y este cinturón lo que hacía es que aseguraba el resto de la armadura. Por ejemplo, la coraza, la espada. Es decir, el cinturón era lo que agarraba y ceñía o sostenía varias partes de la armadura. Por eso cada cristiano, hermano, necesita tener algo asegurado como cinturón. Eso que nos va a ayudar a asegurar, a mantener las piezas en su lugar y que no se muevan, es la verdad. Y esto, hermanos, es lo que va a permitir que nuestras vidas espirituales estén firmes y aseguradas. Me gustaría leer un versículo que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Y dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y esto habla de disciplinar mentalmente nuestros pensamientos o de mantener nuestra mente enfocada en la verdad. Hay un viejo dicho que seguramente has escuchado: la mente ociosa es el taller del diablo. Debemos de ceñir nuestra mente, ceñir nuestros pensamientos a la verdad. Ahora, ¿cuál verdad? ¿Mm? Hermano, en repetidas ocasiones hemos mencionado que el campo de batalla más grande del cristiano, y tal vez también del ser humano en general, es aquí en la mente. Entonces, ¿a qué verdad vamos a ceñir nuestros lomos? ¿A qué verdad vamos a ceñir nuestra mente, nuestros pensamientos? ¿En qué verdad tiene que estar enfocada? Bueno, vamos a responder esa pregunta. ¿Cuál es la cuál es la verdad plena que puede asegurar nuestras vidas y mantener unida toda nuestra armadura? El Señor Jesucristo le dijo al Padre en Juan capítulo 17:17, tu palabra es verdad. Y a medida que conocemos, pensamos y procuramos vivir las Escrituras, entonces vamos a andar bien y en el camino correcto para convertirnos en soldados victoriosos para nuestro Señor Jesucristo. Bueno, si no tenemos cuidado con nuestra mente puede divagar hacia pensamientos no rentables o incluso corruptos. La sociedad moderna en nuestros días cada vez nos alienta más a sumergirnos en pensamientos sobre realidades falsas, y esto lo hace a través de libros, de noticias, de películas, de fantasía, juegos de computadora, aún videojuegos. Hermanos, nuestra mente debe estar ceñida a la verdad, ceñida a la verdad. Si andamos, nosotros si leemos la Escritura, si la guardamos, y si se han dado cuenta, hemos mencionado esto las últimas clases, necesitamos que la palabra de Dios more en abundancia en nuestras vidas. El enemigo usa las mismas tácticas, toda la vida las ha usado porque son las que le han dado buenos frutos. Y ustedes recuerdan cuando nuestro Señor Jesús en el desierto, después de haber ayunado 40 días, es tentado. Si ustedes recuerdan cómo el Señor Jesús venció esa tentación, cada vez que el diablo le decía algo, el Señor respondía, escrito está, escrito está. La palabra de Dios, hermanos, el cinturón de la verdad va a ser el que va a ceñir todas las cosas, que va a sostener cada área de nuestra armadura en su lugar. Por eso es la importancia de que nosotros estemos enfocados en la verdad. He visto cómo muchos cristianos han fallado, hermanos, en guardar sus vidas en la verdad, y algunos hemos, y me voy a incluir, caído en doctrinas de hombres, hacer cosas que el Señor no nos mandó a hacer, llevar cosas a extremos que Él no nos mandó a hacer. ¿Y qué creen? Por no tener el cinturón de la verdad, porque esas cosas no eran conforme a la palabra de Dios, quedaron áreas vulnerables en nuestras vidas y en nuestras familias, donde el enemigo halló lugar para atacar y destruir. Nuestra armadura debe estar junta con el cinturón de la verdad. Veamos la segunda parte de la armadura. La segunda parte de la armadura es la coraza de justicia.
Y esta nos habla de, bueno, la coraza, ¿qué es, hermanos? Es la parte que llevaban enfrente los soldados, en la parte de enfrente. ¿Qué protegía esta coraza? Protegía el corazón de una persona, los órganos vitales de una persona. Esta era la coraza. Y esto nos habla, hermanos, que espiritualmente nuestro corazón necesita estar protegido. ¿De qué? Del pecado y de la condenación. Mira, en las guerras a menudo se guardan a los más vulnerables. Y en la vida cristiana, hermanos, en la iglesia no debería de ser diferente. Todo cristiano recién nacido, alguien nuevo en la iglesia, recibe la justicia de parte de Dios. Y esto lo hemos platicado o nos los han compartido en otros temas que hemos estado estudiando. Cuando uno llega a Cristo y pide perdón y se arrepiente, el Señor borra todos sus pecados pasados a partir del momento que él pide perdón y nace de nuevo. Y delante de Dios, esta persona es contada como justo, pero no es justo. Quiero repetir eso. Cuando una persona es nacida de nuevo, recibe perdón de todos sus pecados pasados y delante de Dios es contado como justo, aunque no es justo. ¿Cómo funciona esto? Bueno, Dios ve a esa persona a través de la sangre y del sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo. Y por esa razón esta persona puede ser contada como justo. Si ustedes recuerdan, en la ley de Moisés, en el Antiguo Testamento, traían un animalito cuando una persona había pecado y ponía sus manos sobre este animalito. Y esto simbolizaba que había una transferencia de los pecados que esta persona había cometido hacia este animal. Y después el animal era sacrificado, porque la paga del pecado, dice el libro de Romanos, es la muerte. Pero no moría la persona, moría el animalito porque los pecados habían sido transferidos a él. Pero lo que sucedía, hermanos, o eso era una figura o una sombra de lo que sucedió cuando nuestro Señor Jesucristo, que Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y creo que esto es algo que nosotros, no sé si alcanzamos a dimensionar, pero deberíamos de estar agradecidos, o debería de ser un motivo de agradecimiento siempre con nuestro Señor Jesucristo. Él llevó el pecado del mundo sobre Él. Es como si se lo hubiera transferido. Y Romanos dice que la paga del pecado es muerte. Y por esa razón es que nuestro Señor Jesucristo tuvo que dar su vida, porque la paga del pecado es muerte y la ley tenía que cumplirse y el Señor Jesús vino a cumplir toda la ley y el Padre, que es un juez justo, tenía que hacer cumplir la ley. Y la paga porque Jesús tomó nuestro pecado, tu pecado y mi pecado, la paga de eso fue el que Él tenía que dar su vida. Ahora, hermanos, cuando tú y yo entregamos nuestra vida al Señor, nuestros pecados fueron perdonados y somos o fuimos contados como justos. Pero eso no significa que todas las áreas de nuestra vida ya cambiaron. Eso no significa que ya somos justos. Empieza un proceso que la Biblia y el apóstol Pablo le llama justificación. Entonces, cuando yo nazco de nuevo, soy contado como justo, pero aún en mi vida, en mi interior, en mi carne, en mi corazón, todavía no soy justo. Gracias al sacrificio que el Señor Jesús hizo, me puedo presentar delante del Padre y Él me ve a través del sacrificio que hizo el Señor Jesús. Pero empieza en mi vida un proceso de justificación hasta que un día, ¿cuál es la esperanza del cristiano? Ser como Cristo, que terminemos nuestra vida siendo justos como nuestro Señor Jesucristo fue justo. Y que un día nos podamos parecer a Cristo, seamos como Él y podemos ser contados justificados. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, escribe también el apóstol Pablo. Ahora, hermanos, como hemos mencionado entonces, un recién nacido va a tener defectos, pecados tal vez imperceptibles en su vida. Sin embargo, Dios en su amor, en su paciencia, en su longanimidad, va a cubrir esas imperfecciones y va a permitir que su justicia imputada sea como una coraza que va a guardar sus corazones. Y quise dar esta breve mención para ver si podemos entender lo siguiente.
De la misma manera que los adultos protegerían a los niños que podrían quedar atrapados en una guerra, los padres y madres en Cristo deben velar por los creyentes inmaduros y mientras los protegen, ayudarles a crecer hacia la madurez para que aprendan a defenderse por sí mismos. ¿Qué quiero decir con esto? A medida que cada nuevo creyente crece en Dios, poco a poco se mostrará una luz más brillante sobre áreas de su vida que aún necesitan ser transformadas. Y a medida que estos creyentes respondan al Señor y caminen en esa luz creciente, entonces la justicia de Cristo no solo seguirá siendo simplemente una cobertura imputada para sus vidas, sino se convertirá cada vez en la justicia impartida de Cristo que seguirá siendo una coraza para guardar su corazón y ayudarles a mantenerse firmes en victoria. ¿Qué estoy diciendo con esto, hermanos? ¿Se acuerdan que dije ser como Cristo? Esa es nuestra esperanza de gloria. Esto es un proceso que pasa en mi vida. Cada vez Dios me habla, vamos a poner un ejemplo sobre la humildad, que tengo que ser humilde. Bueno, casi nunca un recién convertido ya tiene la humildad desarrollada en su vida. De hecho, podría decir tal vez nunca, ¿verdad? Pero digamos casi nunca. Y el Señor me habla sobre que tengo que ser humilde. Entonces, Él empieza a trabajar en mi vida y si yo respondo a esa luz y le digo, Señor, ayúdame a ser humilde y tomo la decisión de dejar áreas de mi vida, de mi carácter, porque hay cosas que yo puedo dejar. Bueno, me va a tomar 3 minutos, hermano. Hay pecados que yo necesito hacer morir, pero hay pecados que yo puedo dejar voluntariamente. Por ejemplo, la mentira. La mentira es un pecado que yo puedo decir, no voy a mentir más. Y puedo tomar la decisión de decir, ni una mentira más, no importa las consecuencias que vengan a mi vida, ya no voy a mentir y voy a hablar con la verdad. Ese es un pecado que yo puedo tomar la decisión de decir, no más. Y puedo pedirle gracia a Dios para hacerlo. Pero hay pecados en mi vida que yo no puedo decir no más, sino que tengo que hacer morir. Y es un proceso de que mueran esas áreas en mi vida. Por ejemplo, una de ellas puede ser el orgullo, hermanos. El orgullo es algo que yo tengo que, cuando el apóstol Pablo dice hacer morir, en el griego la idea que da es cuando uno pone un torniquete en algo. Nuestros miembros están vivos porque la sangre fluye a través de ellos y trae vida y trae nutrientes. Pero si yo pusiera un torniquete a mi brazo ahorita, pues tal vez ahorita no le pasaría nada, pero mañana ya amanecería, yo creo que morada, y pasado mañana se empezaría a poner negra, y si ese torniquete no se quita, va a llegar a un punto donde va a morir porque se le cortó el suministro de vida a esa parte. Y esa es la idea que da el apóstol Pablo cuando dice que hagamos morir el pecado en nuestras vidas. Hay pecados que yo tengo que cortar el suministro. Por ejemplo, hermanos, si tenemos un problema con la lujuria, entonces hagámoslo morir. Job dice que hizo pacto con sus ojos. No veas, disciplínate a no estar viendo ni películas, ni redes sociales, ni cosas que te lleven o que estén alimentando esa área de tu vida. Y mientras tú la hagas morir, poco a poco esa área en tu vida va a ir muriendo y va a dejar de tener poder sobre ti. Regresando entonces a lo que estamos leyendo aquí. Así es como Dios nos habla de áreas de nuestra vida que tenemos que tomar la decisión de dejar o tenemos que pedirle gracia al Señor para hacer morir esa área de mi vida. Y una vez que logramos eso y caminamos, obedecemos al Señor y caminamos en esa luz que Él nos dio, de esa área que nos dio, entonces obtenemos victoria en esa área y en esa área de nuestras vidas nos parecemos un poco más a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces la coraza de justicia está siendo construida en nuestras vidas. Primero de Juan capítulo 3, versículo 21 dice, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y Proverbios capítulo 28, versículo 1 dice, mas el justo está confiado como un león. Y hermano, esto es algo tremendo en nuestras vidas. ¿Sabes que un cristiano debería de caminar así?
Y no estoy diciendo que, sí, soy cristiano y por eso ya soy Mr. Cristiano. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo cuando una persona vive una vida justa y la justicia impartida es una realidad en su vida, áreas de su vida han sido ya transformadas conforme al carácter de Cristo, pueden decir entonces lo que una vez dijo nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, el príncipe de este mundo, es decir, el enemigo de nuestras almas viene, pero ¿qué creen? No tiene nada en mí, no hay ninguna área de mi vida que le abra la puerta, no hay ninguna área de mi vida en el cual me haya vulnerable. Yo tengo puesta toda la armadura del cristiano y yo sé que aunque venga, no hay nada que va a encontrar en mí donde pueda derrotarme. Al contrario, Él va a ser derrotado. Pero saben, hermanos, hoy muchos cristianos caminan en culpa, en depresión, en condenación y en miedo porque no llevan la coraza de justicia en sus vidas. El pecado, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, ha ganado terreno en muchos cristianos y esto ha causado que la coraza de justicia no sea una realidad en sus vidas. Y hermanos, la depresión y la condenación se han convertido en dos grandes problemas, no les voy a decir en el mundo nada más, en la iglesia empieza a entrar problemas de depresión y de ansiedad y esto viene porque no tenemos la coraza de justicia. Algunos continuamente se golpean a sí mismos en autocondenación y a menudo con la ayuda del acusador de nuestros hermanos, el enemigo de nuestras almas, empiezan a causar mella en nuestras vidas. Hermanos, nosotros necesitamos por eso estar caminando en la luz. Como mencionamos hace, me parece como 3 clases, si caminamos en luz, como nuestro Señor está en luz, su sangre nos limpia. Somos perdonados. Y entonces, si seguimos caminando en lo que Dios nos habló y yo obedezco, soy transformado de gloria en gloria. Soy cambiado a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y siempre ese proceso está funcionando en nuestra vida. Cuando el enemigo venga a atacarnos, hermanos, no va a encontrar nada en nosotros y le vamos a decir, esa área ha sido vencida. Sin embargo, todos podemos salir victoriosos si encomendamos los fracasos de nuestro pasado al perdón de Cristo. No hay forma de que avancemos si el pasado sigue haciendo mella en nuestro corazón y en nuestras vidas. El apóstol Pablo dijo, dejando todo lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante. En otras palabras, no hay forma de extenderme a lo que está adelante si yo no he dejado el pasado. Hace 8 días hablamos sobre el perdón, la importancia del perdón. Hermanos, si no has pedido perdón por el pasado o si no has perdonado a las personas que te han lastimado en el pasado y aún a ti mismo, no vas a poder caminar con la coraza de justicia puesta en tu vida. Y entonces el enemigo va a tener con qué atacarte. Y yo quiero enfatizar la condenación, porque eso es algo que el enemigo usa mucho, hermanos. Es una de sus armas preferidas para los cristianos, la condenación. Para eso vas a la iglesia, para que levantas tus manos, para que danzas, para que profetizas. Porque quieres, mira cómo eres, mira lo que hiciste hace. Y estoy hablando de gentes que hicieron cosas en el pasado y que aún siguen en sus vidas. Hermanos, yo he visto este tema muy fuerte también en los matrimonios, cosas que pasaron en el pasado que no han perdonado y que no han sido eh, restituidas y las seguimos recordando. Si dedicamos nuestro presente a caminar en la luz, escribí aquí de Dios, y miramos hacia un futuro brillante con las promesas de Dios. Quiero leer toda la frase otra vez. Todos podemos salir victoriosos si encomendamos los fracasos de nuestro pasado al perdón de Cristo y si dedicamos nuestro presente a caminar en la luz de Dios y miramos hacia un futuro brillante con las promesas de Dios. Esto me recuerda
que en nuestras vidas no solo es dejar de hacer, sino empezar a hacer. Olvidar el pasado, pero extendernos a lo que está delante. Pedirle perdón al Señor por nuestro pasado, pero empezar a caminar en la luz que Él nos ha dado e ir hacia el futuro que Dios tiene para nuestras vidas. Vamos al tercer elemento de la armadura del cristiano, el calzado del apresto del Evangelio. Esta es la siguiente parte o pieza de nuestra armadura, y es tener el calzado o los pies listos para la batalla. Siempre listo, toda la armadura, en todo tiempo. Un soldado romano usaba sandalias hechas de cuero grueso que protegían sus pies de cortes y heridas para poder resistir las batallas y avanzar en la guerra. Y esto lo leímos en el Efesios 6:15, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. La versión Reina Valera del 2015 nos dice, y calzados sus pies con la preparación para proclamar el Evangelio de la paz. Y esto, hermanos, está basado en lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 52, versículo 7, donde dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz. La paz de Dios, la paz con nuestros hermanos, el Evangelio de la paz. Y ya sea que seamos ganadores de almas en la localidad o misioneros internacionales, donde quiera que vaya un buen soldado de Cristo, siempre debe de llevar y estar preparado para compartir el Evangelio. Siempre en nuestras vidas tenemos que estar listos para poder compartir el Evangelio. De hecho, Pedro, se me olvidó, creo que ahí es Primera de Pedro, perdón, no lo puse ahí, capítulo 3, versículo 15, dice, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Siempre preparados para compartir la esperanza de Cristo en nuestras vidas, el Evangelio de la paz. Voy a leer un testimonio que Pastor Holmes escribe en su libro, lo voy a leer textualmente, está un poquito largo, así que pongamos atención. Dice, cuando era un joven ministro, durante una temporada estaba orando sobre si era el momento adecuado para avanzar hacia mi llamado misionero. El Señor respondió esas oraciones dándome una advertencia a través de un sueño. En el sueño me vi viajando a las naciones como misionero. Sin embargo, mientras viajaba ajetreadamente, uno de mis zapatos se cayó. Lo noté y me lo volví a poner. Esto sucedió repetidamente hasta que dejé de darme cuenta de cuándo había perdido ya un zapato. Eventualmente, mientras seguía viajando, también se me cayó el otro zapato. En ese momento, un principado en las regiones celestes se rebeló y comenzó a oponerse a mí, y luego otro y otro, hasta que fui rodeado por esos poderes de Satanás. Una vez que me rodearon, se acercaron a matarme y yo estaba indefenso, debido a que ya no llevaba zapatos. En ese momento desperté y me concienticé de que mi vida aún no estaba preparada para las batallas que enfrentaría como misionero. Siguiendo esta guía, continué en otros ministerios locales durante varios años más, hasta que el Señor me aseguró que estaba listo para ser misionero y que mi calzado del Evangelio de la Paz estaba asegurado a mis pies. Años más tarde, en una nación hindú, fui puesto duramente a prueba con respecto a esta misma cuestión, si iba a mantener puesto mi calzado del Evangelio. La batalla comenzó mientras viajaba con otro misionero durante la noche en un tren para ir a predicar en un seminario para pastores. Mientras dormía en el tren, en un sueño, una vaca se me acercó y me mordió el talón, intentando quitarme el zapato. Me desperté sintiendo una fuerte presencia demoníaca en la cabina del tren. Así que oré durante más de una hora hasta sentir la victoria sobre este ataque espiritual. Luego, cuando volví a dormirme, vi que la vaca todavía me esperaba, pero esta vez, cuando vino a morderme el zapato, levanté el pie y le aplasté la cabeza. Cuando me desperté y consideré estos sueños, supe de qué se trataban. En las naciones hindús, la vaca es considerada sagrada y se venera como un canal de lo divino.
Reconocí que la vaca que me enfrentó en este sueño era uno de los principados fuertes que se oponían a mi venida como mensajero del Evangelio. Estaba tratando de morderme el talón y quitarme los zapatos para que no pudiera viajar como un mensajero eficaz del Evangelio. La profecía en Génesis 3:15 dice: "Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar". Si bien Satanás tomó la forma de una serpiente en la batalla, que aquí se registra, el conflicto que superé fue similar. La vaca atacó mi talón para quitarme el calzado del Evangelio, pero salí victorioso y le aplasté la cabeza. Este fue también uno de los cumplimientos de otra escritura en donde el apóstol Pablo declaró en Romanos 16:20: "Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies". Después de experimentar esta batalla espiritual, mientras viajaba hacia mi próximo seminario, vi su resultado natural después de llegar a mi destino. Allí, en esta gran ciudad con una población de millones, los organizadores locales habían colocado imprudentemente una gran pancarta en la calle principal, dando la bienvenida al predicador cristiano de los Estados Unidos de América. Esto no fue prudente, ya que esta nación no tenía relaciones amistosas con los Estados Unidos de América en ese momento, y tampoco se permitían misioneros extranjeros. Esa tarde vino a vernos el jefe de la policía de la ciudad. Él estaba molesto con la predicación cristiana, y especialmente conmigo y con mi compañero que habíamos venido a su ciudad. Dijo en tono enojado que regresaría pronto con una compañía de su policía y nos expulsaría de la nación. La vaca estaba tratando de quitarnos el calzado del Evangelio, pero oré con confianza para que no pudieran ser cumplidas sus amenazas, aunque hablando en términos naturales, él era muy capaz de cumplirlas. El resultado fue que nunca más lo volvimos a ver en los siguientes 3 días que estuvimos allí. El seminario fue un tiempo muy bendecido y fortalecedor para los pastores, y luego viajamos a nuestro siguiente ministerio. En alguna ocasión, hermanos, yo compartí que a mí en lo personal me asombraba ese versículo de Romanos capítulo 16, versículo 20. Y yo esperaba que cuando lucháramos contra el enemigo fuera el Jehová de los ejércitos, o el Dios omnipotente, o dijera uno de los nombres del Señor que conocemos. Pero en Romanos capítulo 16, versículo 20 dice: el Dios de paz. El Dios de paz es el que va a aplastar en breve a Satanás. Y esto, hermanos, nos habla de que nuestro calzado del Evangelio debe estar bien puesto, para que el Señor nos prepare para ser soldados vencedores para Cristo. Debemos de estar listos siempre, hermanos, de compartir el Evangelio. Cada persona a la cual le compartimos el Evangelio y es rescatada del infierno, hermanos, es un soldado que se gana para el ejército de Dios. Estamos venciendo a las fuerzas del enemigo, estamos haciendo mella en los campos del enemigo. Hermanos, el Dios de paz, el Dios de paz. Así que, en conclusión, en esta noche hemos visto 3 partes de la armadura que nosotros tenemos que tener puestas. El cinto de la verdad, nuestra mente, cuidar nuestra mente, hermanos, nuestra mente, ceñir nuestros pensamientos, meternos en el estudio de la palabra. Esto va a ayudarnos a conjuntar las demás piezas de la armadura, disciplinar mentalmente nuestros pensamientos y mantener nuestra mente enfocada en la verdad, en la palabra de Dios. Cuidado con las mentes ociosas. Llamo mucho la atención a aquellos que pasan mucho tiempo en el celular, perdiendo el tiempo haciendo cosas no productivas. Hermanos, enfoquemos nuestra mente y nuestro tiempo en la verdad de Dios. La coraza de justicia fue la segunda parte. Y la coraza de justicia protege mi corazón. Yo tengo que estar cuidando mi vida todos los días para cuidar mi corazón. Y cada que Dios hable algo que necesita ser cambiado en mi vida,
ir caminando y siendo pacientes y protegiendo a aquellos que Dios todavía no les habla y no ha cambiado, y ayudarles, hermanos, para que ellos también puedan proseguir en este camino de la justicia de parte de Dios, la coraza de justicia y el evangelio de la paz. Siempre estar listos para compartir lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, pero también nuestras vidas deben de tener paz con Dios y paz con nuestros semejantes. El apóstol Pedro dijo: en lo que dependa de ustedes, estad en paz con todos los hombres. Pero este calzado es del evangelio de la paz, compartir el evangelio. Y leímos el pasaje de Isaías: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas y anuncia la paz. Dios te puede libertar, Dios te puede sanar, Dios te puede levantar de ese hoyo, de ese pozo. El Señor es nuestra fortaleza y Él ha estado conmigo, y tú puedes compartir. Y el apóstol Pablo dice que somos cartas abiertas, leídas por todos los hombres. Y si tu vida está caminando y tiene puesta esta armadura, vas a poder compartir y decirle: de esta manera yo me pude reconciliar con Dios, y te quiero compartir cómo el Dios de paz ha transformado mi vida y puede transformar también la tuya. Bien, hermanos, estos son los tres partes de la armadura que vamos a ver en esta noche, y me gustaría terminar dándole gracias al Señor por esta clase. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos estás enseñando cada parte de la armadura que nosotros tenemos que tener puesta en nuestras vidas. Señor, ayúdanos y pone en nuestros corazones un amor por la verdad, un amor por tu palabra, un amor por escuchar tu voz, pero también que cuando la escuchemos y cuando tú nos hables algo por medio de tu palabra, podamos actuar en consecuencia. Que no seamos solamente oidores, sino seamos hacedores de tu palabra. Señor, ayúdanos a crecer en nuestras vidas en la justicia que tú quieres formar. Gracias por perdonarnos. Gracias por hacernos contar como justos delante de ti, pero queremos también que nuestras vidas y nuestras emociones, nuestro corazón cada día sea cambiado y se parezca más, Señor, al tuyo. Día con día, áreas de nuestra vida siendo transformadas y protegiendo nuestro corazón y nuestra vida. Y Señor, que en cada momento de nuestras vidas también estemos listos para compartir el evangelio. Que estemos listos para dar certeza de la fe y de la esperanza a la cual tú nos has hablado. Que no solamente sean palabras, sino que sean vivencias nuestras que podamos compartir, como tú has puesto que el Dios de paz ha sido una realidad de nuestras vidas, porque podemos estar en paz contigo, gracias al sacrificio que tú hiciste por nosotros, pero también gracias al proceso de justificación y de victoria que tú tienes en nuestras vidas a medida que vamos creciendo en ti. Gracias por este tiempo, Señor. Pongo esta palabra en tus manos, esperando que produzca el fruto que tú buscas de ella. Y gracias por este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.